Buenas tardes, bienvenidos. Les damos la bienvenida a esta clase abierta, este encuentro abierto, los desafíos del híbrides en educación con Valeria Odetti. Mi nombre es Andrea, soy parte del equipo de Aula Abierta y quería contarles que este encuentro se hace en el marco de las nuevas diplomaturas que vamos a lanzar en septiembre junto a Aula Abierta y diferentes universidades. En particular, la diplomatura en Educación Digital e Innovación Educativa y la diplomatura Educar en la Cultura Digital. Seguramente ahí en el chat de YouTube van a encontrar un enlace con toda la información por si quieren explorar. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales aulaabierta.online. Durante este encuentro vamos a estar usando el hashtag aulaabierta por si quieren hacer algún apunte colectivo o quieren compartir algunas preguntas para que podamos verlas todas. Ahora sí, es una gran alegría para mí darle la bienvenida a Valeria Odetti, que es magíster en Educación, Lenguaje y Medios, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de Educación Preescolar. Es docente de posgrado en Argentina, Uruguay y Costa Rica y participa de diversos proyectos de asesoramiento en la inclusión de TIC en las prácticas educativas. Actualmente es coordinadora de educación a distancia de la Flaxo Argentina. Así que, Valeria, para mí una gran alegría darte la bienvenida y recibirte en esta clase abierta. Espero que estés muy bien. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá hablando de cómo seguimos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que parece que pasó la pandemia y cómo hacemos para volver a educar con todos los aprendizajes que hicimos en los años pandémicos, pero también con todo lo que queremos recuperar que no pudimos sostener en la pandemia? Bueno, lo primero que aparece cuando charlábamos en los correos previos intentando organizar esta actividad, lo que aparecía fuertemente era esta idea de hibridez, ¿no? La palabra híbrido que llegó en pandemia, no la conocíamos, no era parte al menos de nuestra vida cotidiana cuando pensábamos la enseñanza, existía la educación a distancia, existía la educación presencial y de golpe aparecieron palabras para intentar nombrar lo que nos estaba pasando. Lo primero que voy a decirles respecto a eso es que existe una inmensa dificultad para definir el concepto de híbrido aplicado a la educación. En la actualidad me encuentro dirigiendo una investigación en Uruguay que precisamente se llama la gestión del currículum híbrido en la enseñanza, en la educación secundaria. Y cuando preparábamos el proyecto de investigación para presentarnos a la convocatoria, nos encontramos por lo menos con 8 definiciones de híbrido diferentes. Eh, no, eran casi todas muy recientes, algunas no tanto, pero de verdad configuraban escenarios totalmente distintos. Por ejemplo, en una época, en un programa en México, una educación híbrida era una educación donde un grupo de niños de escuela secundaria estaba en un aula y otro grupo de niños en el laboratorio, pero todos físicamente en la escuela, solo que divididos en 2 grupos. De eso, al otro extremo, que es el que en general se referencia hoy, sobre todo en el nivel universitario, que tiene que ver a tener una parte de los estudiantes en el aula física y una parte de los estudiantes conectados a esa misma clase a través de una herramienta de videoconferencia. Entre esos, poniendo esos 2 extremos, teníamos un montón de variantes para definir lo híbrido. En la actualidad, desde diciembre del 2021 hasta este momento, por ejemplo, las universidades argentinas están definiendo qué es la modalidad híbrida, cuál es la diferencia entre lo híbrido y lo bimodal, entre lo bimodal y lo remoto, digamos, o sea, aparecieron como diferentes configuraciones que nos llevan a pensar escenarios distintos. Lo primero que quiero decir al respecto de eso es que gran parte de la discusión está dada solamente en cómo validamos aquello que hicimos en pandemia, o sea, cómo decimos, bueno, a partir de ahora esto es una forma de enseñanza, pero que no hay detrás de eso ninguna pregunta, ninguna indagación, ni ninguna discusión acerca de la calidad de los aprendizajes que pueden lograrse en cada una de estas configuraciones. Es decir, pareciera que hay más un esfuerzo por decir, bueno, pues, digamos que se puede, que está permitido, que preguntarnos si de verdad uno puede aprender o no. Y en ese sentido voy a tomar, si te parece, Andrea, como 2 modelos, ¿no? Para pensar. Uno es esta idea de hibridez simultánea, si queremos decir, es decir, hay gente en un aula y gente en una videoconferencia al mismo tiempo, participando de la misma clase, y en el otro extremo la bimodalidad.
como esta manera de articulación de tiempos y espacios. Yo pensaba que precisamente la diferencia tenía que ver con esto, mientras que la hibridez era una superposición de dos espacios, el espacio físico y el espacio digital, pero en una única dinámica, la bimodalidad lo que permite es una articulación de espacios y tiempos. Pero vamos a profundizar un poquito esta idea de híbrido, ¿sí? Y también la complejidad que significa para pensarlo en los contextos educativos en los que nosotros en la Argentina particularmente vivimos, pero que también en el resto de Latinoamérica son bastante similares, ¿no? Digo, problemas de conectividad, problemas de equipamiento, problemas de tener edificios que no están adaptados para este tipo de tecnologías y demás, pero salvando esas dificultades, si quieren, de infraestructura, que podrían eventualmente con inversión sobrellevarse, digamos, ¿no? Con un plan de trabajo podría uno salvarlas, aparece una dificultad que tiene que ver con la didáctica. Necesariamente, cuando uno está dando una clase de forma presencial y hay estudiantes que están compartiendo el aula con uno y otros que están mirando por videoconferencia esa clase, hay estudiantes que son espectadores de una clase y no partícipes. Entonces, pareciera que están en la clase, pero en realidad no están, porque hay una cosa natural de ir a mirar la mirada, de buscar la mirada de los estudiantes, y necesariamente eso ocurre en la presencialidad, y empieza a desdibujarse aquellos que están mirando esa clase por videoconferencia. Porque además las herramientas de videoconferencia tienen una dificultad que no me parece menor, y es que uno no puede visualizar a todos los usuarios, o sea, no puede visualizar a todos sus estudiantes. Ni hablar si además le sumamos a eso que muchos no están en condiciones de prender las cámaras, porque no están en los lugares adecuados, porque no tienen la conectividad adecuada para soportar eso. Pero entonces lo que quiero decir es que ya de por sí, aunque tengamos una superposición de espacios que pareciera que genera una unidad, en realidad no la tenemos. Y lo que estamos haciendo es generar una brecha entre aquellos que pueden acceder a estar en el edificio y escuchar en vivo a un docente, y entonces interactuar con él, mirarlo a la cara, tener un acceso al lenguaje gestual que es más amplio que esto que se puede ver en la pantalla, de aquellos que están solamente viendo la clase en la pantalla. Seguramente todos los que estamos participando de este espacio tenemos anécdotas de la pandemia, cuando las clases eran únicamente por este medio, y después conocimos a esas personas en forma presencial, si no las conocíamos antes, y descubrimos que a lo mejor nos los imaginábamos más altos, y resulta que no lo eran, o al revés, o más bajos, o yo tuve una alumna embarazada que nunca me enteré que estaba embarazada, digamos, porque claro, uno ve un fragmento y necesariamente recorta también una idea de cuerpo, y el aprendizaje requiere un cuerpo también, y necesitamos pensar entonces esos nuevos vínculos. Por otro lado, en el otro extremo, digamos, para pensar la bimodalidad, lo que aparece acá es una cosa muchísimo más compleja desde el punto de vista de la planificación, pero que sí prefiere, o que sí, no prefiere, no es la palabra, que sí posibilita la articulación de estos dos mundos que quisimos en algún momento mezclar. Ese mundo que teníamos hasta el 2019, donde la mayoría de las instancias de formación eran presenciales, con algunas estrategias que aprendimos en pandemia, donde pudimos utilizar herramientas que no habíamos utilizado, configurar espacios que no habíamos configurado, diseñar contenidos y demás. Esa es lo que llamamos la bimodalidad. Les diría que si la hibridez tiene la desventaja de lo didáctico, o sea, es decir, la configuración didáctica de pensar una clase donde tengo a unos estudiantes que puedo ver y a otros que no los puedo ver, pero me están mirando, es muy complejo, pero tecnológicamente se resuelve más fácil. Yo tengo un aula, tengo estudiantes, tengo una cámara, se terminó, digamos, ¿no? En cambio, la bimodalidad que articula estos espacios y estos tiempos supone una infraestructura tecnológica basada en campus virtuales, Classroom, Edmodo, lo que sea que tengamos, digamos, pero necesita una arquitectura, una infraestructura digital y además la infraestructura física, porque yo voy a estar articulando estos dos espacios. Entonces, al desafío didáctico de la planificación, que también lo es y también es un desafío muy grande, sumamos un desafío de infraestructura. Esto hace que hoy en las universidades
sea la modalidad menos aprovechada, es decir, están yendo las universidades o bien por la hibridez o bien por las clases remotas, es decir, todos estamos por Zoom o por Meet, cada uno desde su casa, o bien por las clases presenciales. Ahora, hay también un debate, como yo les decía al principio, acerca de la calidad. La verdad es que especialmente en la educación básica, ni hablar de que la presencialidad supone un valor fundamental y me parece que ni siquiera corresponde ponerlo en discusión, porque realmente los efectos de la pandemia lo que demostraron es que la falta de ese contacto físico, de ese contacto emocional y social, era perjudicial para los y las niños y niñas y adolescentes. Entonces, la idea de ir a la escuela tiene un sentido no solamente para los aprendizajes en términos de contenidos, sino que ir a la escuela es un aprendizaje en sí mismo respecto de la socialización, respecto de ir a un espacio donde es el único espacio probablemente que seguimos teniendo, donde uno puede encontrarse con la diversidad de la gente del mundo, ¿sí? Salirse aún cuando no siempre pasa, cuando hay escuelas muy de burbuja o de elite o de determinadas comunidades particulares, en general igual así hay una amplitud de encontrarse con una otredad mucho más vasta de la que ocurre en otros espacios. Entonces, en la educación básica ni hablar. Eso no quiere decir que no haya aprendizajes respecto de lo que pasó en pandemia que nos permiten tomar algunas cosas y conservarlas. Por ejemplo, esta idea de tener classroom o espacios digitales donde un docente pueda colgar contenidos, actividades, consignas, para que los chicos empiecen a ganar autonomía a partir de la interacción con esos espacios. Ahora termino con la comparación entre la educación básica y la universidad y voy a ir al asunto de los contenidos y los repositorios digitales y qué sé yo, pero quiero decir, si en la educación básica es fundamental pensar la presencialidad, yo diría que en la primera parte de la universidad también lo es, porque la verdad es que hay algo que se juega en el aprendizaje de ser un estudiante universitario, que se juega en las aulas físicas, que se aprende cuando uno toma el café, cuando uno se encuentra con las agrupaciones políticas y te dan un afiche, cuando se toma un mate, cuando se hacen las fiestas, o sea, hay algo de la circulación del espacio por la universidad que nos constituye a todos en estudiantes universitarios y que además construye una identidad particular. No, todos los que fuimos a la universidad alguna vez o los que van a la universidad somos de tal facultad, de tal universidad. Hay algo del sello, de la identidad universitaria que se construye de forma física. No se puede sustituir eso por modalidades a distancias. Se puede lograr aprender a distancia? Sí, por supuesto, soy especialista en eso, trabajo hace un montón de años, pero lo que quiero decir es que hay algo valioso en esa circulación por los espacios en el primer tramo de la universidad, que va a ser una parte constitutiva de esa identidad profesional futura. Las formas de relacionarse con los otros van a ser ya las primeras formas de relacionarse profesionalmente. No es lo mismo ir a la Facultad de Económicas que a la de Filosofía y Letras, no es lo mismo ser de la carrera de Historia que ser de la carrera de Derecho, o sea, configuran formas de ser identitarias que se conforman en la circulación por los espacios y los tiempos regulados del edificio escolar o universitario en este caso. Entonces digo, pensar cómo articulamos otras modalidades, otros tiempos y otro espacio tiene que hacerse en función de poder garantizar estas constituciones identitarias, porque si no lo que vamos a hacer es quitar una experiencia que es vital, empobrecer de alguna manera la propuesta en términos de calidad educativa. Ahora, para eso hay que poder entonces planificar muy bien, no solamente qué se hace institucionalmente con eso, sino cómo se acompaña a cada uno de los trayectos. Una de las cosas más difíciles que se da hoy en la universidad, y hablo de la universidad porque es el nivel en el que trabajo mayoritariamente, a pesar de mis experiencias en los otros niveles, una de las cosas de la discusión más amplia es cómo articulamos esa libertad de cátedra que cada docente tiene para manejarse con una necesidad de pensar formatos de carreras que sean una unidad, aun cuando respetemos esa libertad de cátedra, no sea un capricho de qué quiere hacer el docente y si lo ofrece la materia en bimodalidad, en enseñanza remota, no eso, sino cómo pensamos qué experiencia completa queremos darle a esa formación de ese estudiante, de ese futuro profesional, en todo el tramo, en todo el recorrido completo, y entonces pensar en qué momentos la presencialidad es más importante y en qué momentos, por el contrario,
sobre los años superiores, digamos, ya sobre el tramo final de la carrera, garantizarle el acceso a materias en modalidad de distancia le permite empezar a articular con el mundo del trabajo. La mayoría de nuestros estudiantes en Argentina particularmente son estudiantes que trabajan, no hay muchos estudiantes que hagan la carrera sin tener ningún vínculo laboral. Algo hacen entonces que cuando van avanzando en la carrera se les posibilite la idea de tener una modalidad de distancia que les permite manejar sus tiempos de forma más autónoma, hace que podamos mejorar las tasas de graduación, que es un problema complejo también en la Argentina. Nosotros tenemos un ingreso muy interesante a la universidad, que por supuesto no es universal, porque la escuela secundaria no es universal todavía, pero digamos, el número de ingresantes es muy interesante, pero sin embargo el desgranamiento y el número de egresos, es decir, de graduación, es muy bajo. Entonces, construir trayectorias que permitan, articulando estos tiempos y espacios, garantizar mejores tasas de egreso o de graduación, es algo que es bien interesante. Pero para eso hay que pensarlo en términos globales, o sea, cada institución tiene que pensar cómo son esas trayectorias, cómo se construyen esos trayectos, y no puede tratarse de una cosa improvisada. Algo muy fuerte que está pasando, digamos, en este tiempo, que está costando mucho volver, sobre todo en el nivel superior, está costando muchísimo volver, es esta idea de que total da lo mismo, ¿no? Si lo pudimos hacer 2 años y pudimos dar clases por Meet, ¿por qué no lo podemos seguir haciendo y tenemos que viajar, tenemos que trasladarlo? Bueno, por esto que yo decía antes, ¿no? Porque hay algo de la calidad del aprendizaje y de la enseñanza y de la garantía de la constitución de ciertas subjetividades e identidades profesionales que necesitamos garantizarlas en el aula. Entonces tenemos que poder tener espacios para pensar y tiempos, cómo hacemos todo ese recorrido completo y qué instancias ofrecemos. Volvamos un poco al nivel, a la educación básica y a los niveles inicial, primario y secundario, ¿no? Yo creo que inicial y primario, como decía, para mí, y la primera parte de la secundaria tienen que ser fuertemente, totalmente presenciales, no fuertemente, totalmente presenciales, lo cual no quiere decir que no podamos aprovechar algunos aprendizajes hechos en la pandemia. El poner a disposición de los estudiantes un aula virtual y materiales didácticos digitales es fundamental sostenerlo, porque les han permitido a los chicos en muchos casos seguir contando con los materiales fuera del horario escolar. Es el claro ejemplo, perdón, de profesores o maestros que se convirtieron en youtubers o tiktokers, ¿no? Y construyeron materiales para sus estudiantes que hoy, 2 años después, los chicos siguen teniendo a disposición y siguen reutilizando y hasta los consumen, por decirlo de una manera, los utilizan estudiantes que no los conocen a esos docentes particulares, pero que los encuentran en canales de YouTube y les sirve para seguir estudiando. Entonces, poder seguir poniendo a disposición de los y las estudiantes este tipo de recursos sigue siendo importante. Pero ahí también es necesario pensar políticas institucionales, en 2 sentidos por lo menos. La primera es en cómo se pone a disposición de los estudiantes estos materiales. Si hay repositorios institucionales, si va a ser a través de canales de YouTube, si va a ser a través de otra red, o sea, cómo se les haga el acceso a los estudiantes. Porque en muchos casos algo que pasó de forma bastante habitual es si la herramienta o el aula virtual es Classroom, probablemente no pase porque es todo parte de un paquete de Google. Entonces, si tengo alojado el video en YouTube y lo pongo en un aula de Classroom y se integra fácilmente, y el video además, si está en YouTube, se va a poder ver independientemente de la conexión que tenga, porque lo que hace YouTube es abaratar la calidad, pero no te corta el video. Ahora puede pasar que no, que usemos otras plataformas privativas, a veces de editoriales, que les venden a los colegios las plataformas, o a veces otras plataformas que están disponibles, y entonces en realidad tenemos un recurso, ponemos materiales ahí y los estudiantes no les es tan fácil acceder, porque a lo mejor no tienen todos los recursos de conectividad que necesitan. Entonces digo, pensar una política, ojalá fuera jurisdiccional, una política pública que garantizara el acceso a determinados contenidos, pero por lo menos sí una política institucional que intente poner a disposición esos recursos de la comunidad en general. Esto también implica cambiar algo que cuesta mucho en la escuela y que tiene que ver con que los docentes empiecen a trabajar de forma conjunta. Entonces, que no sea mi video, mi libro, mi material, sino que sea un material que pongo a disposición de la comunidad porque
mi colega, mi compañero puso otro y yo también lo puedo utilizar, ¿no? Eso es cambiar una lógica que rompe bastante con algunas cuestiones, especialmente de la escuela, pero también de la universidad. Entonces, la construcción de contenidos y la disponibilidad de los estudiantes, eso tiene que seguir siendo parte de la cultura cotidiana hoy de la pospandemia, ¿sí? O sea, no podemos volver atrás en ese sentido porque creo que fue una ganancia para todos. Eh, Se ve también algo que pasa en la escuela, especialmente en la escuela secundaria, que es que la escuela secundaria venía con una tasa de deserción muy grande. De hecho, bueno, es un número muy importante de chicos que quedaron fuera del sistema educativo a partir de la pandemia, pero contrariamente a todos los pronósticos, lo que se empieza a ver es una tasa de crecimiento, porque también hay una revalorización de que en la escuela pasaba algo que valía la pena, y entonces la posibilidad de revincularse con la escuela y estar ahí. Entonces, cuando los materiales didácticos están puestos en un aula virtual, el docente tiene más tiempo para construir otras mediaciones, para estar precisamente con los chicos y dejar la explicación de la temática un poco más en manos de estos recursos que el mismo docente aparte generó. Esta es una de las claves para pensar esta cuestión de la bimodalidad o incluso de la hibridez. Es, ¿para qué nos encontramos en un aula? ¿Para qué? ¿No? O sea, no para escucharme a mí, que soy la docente y me paro y hablo, sino para hacer qué juntos respecto de los contenidos. Entonces, esta posibilidad de tener ese repositorio y tener los contenidos alojados ahí permite que al menos estén disponibles y que a lo mejor se les pueda decir a los chicos que miren tal o cual video y después en el aula poder trabajar a partir de eso que ya vieron y no teniendo que reponer esto. Esta articulación de espacios tiene un riesgo y es necesario pensarla desde el inicio de la planificación, porque si no, sí genera otra brecha nueva de todas las brechas que ya tenemos, ¿no? En relación con los aprendizajes, que es el divorcio entre los dos espacios. Es decir, lo que pasa en el aula virtual pasa en el aula virtual, lo que pasa en el aula física pasa en el aula física. Lo que termina pasando cuando no se piensa integralmente todo eso es que el aula presencial repone aquello que se supone que debiera pasar en el aula virtual y no pasó. Entonces, ese es un riesgo que se salva con una buena planificación, ¿no? Pensando la totalidad de la propuesta y no solamente aquello que ocurre en el aula presencial y aquello que ocurre en el aula virtual. Hay diversas metodologías que permiten hacer eso, pero en realidad con lo que tiene que ver es compensar la totalidad de los aprendizajes que quiero construir, la totalidad de recursos que tengo para construir esos aprendizajes y cuáles administro cuando estamos todos juntos en un aula física y cuáles dejo a disposición que realicen de forma autónoma los estudiantes en el aula virtual. Yo decía que hasta los primeros años de la escuela secundaria creía que era fundamental la presencialidad. Creo que así como digo esto, podemos empezar a pensar algunos trayectos en el tramo final del secundario que permitan articular algunas instancias a distancia, no porque no valga la pena ir a la escuela, sino porque vale la pena que empiecen a tener competencias digitales de trabajo remoto, de construcción con otros, solamente mediado por tecnología, que hoy son parte del mundo laboral y que también tenemos que poder entrenar en la escuela, ¿sí? Enseñar y poner a ejercitar en el contexto de la escuela. Entonces, en la educación básica me parecía muy importante esta cuestión, digo, para ir sintetizando algunas ideas y después abrir otras, esta cuestión de pensar la presencialidad como el tiempo y el espacio más importante y principal, seguir sosteniendo instancias virtuales que permitan poner a disposición de ellos contenidos y a lo mejor pequeñas actividades que enriquezcan esa experiencia presencial e ir al mismo tiempo entrenando en competencias digitales que cada vez más van a hacer falta para la vida laboral. Y respecto de la universidad, volviendo a eso, bueno, tenemos otro escenario diferente, ¿no? Como decía yo, estamos hoy ante una discusión de cómo hacemos para validar todas las estrategias que surgieron. También surgió una necesidad muy imperiosa de pensar la enseñanza. La universidad es el único nivel del sistema educativo que no tiene una didáctica específica, es decir, que nunca antes se había preguntado qué es enseñar. Es muy reciente esa pregunta en la universidad.
siempre históricamente los que somos más grandes sabemos que en realidad el profesor es alguien, un profesional que enseña, se para y habla de su trabajo, habla de un autor, habla de qué hace, pero nunca se preguntó cómo enseñar eso. Yo era directora de educación a distancia de otra universidad cuando empezó la pandemia y fue muy interesante cómo acompañar a los docentes a hacerse esa pregunta y cómo fueron reconociéndose. Y es casi una cosa introspectiva de tener que pensar por qué hacía esto y cómo lo tengo que hacer de otra manera, en un nivel que no se lo había preguntado nunca. Entonces ahora también esta idea de apurar las definiciones normativas, como diciendo, bueno, quedémonos tranquilos. Si vos querés dar clase por Meet, ok, la das por Meet, se llama remota. Vos querés dar clase, bueno, se llama, no sé, o sea, ¿no? Esta idea de apurar los formatos para validarlos sin pensar si lo que estamos haciendo es aprovechar esa primera pregunta que ocurrió de qué es enseñar para pensar mejores formas de enseñar en la universidad, para pensar mejores formas de construir carreras. Tenemos problemas graves en la Argentina, tenemos carreras muy extensas y entonces hace que sea muy difícil sostenerlas en el tiempo, ni hablar cuando hay exámenes de ingresos que además retardan más el ingreso a la carrera, digamos. Entonces, en vez de aprovechar esta oportunidad para pensarnos de vuelta, hay que hacer todo de vuelta. Hace unos días estaba en la asunción de Flavia Terigi como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y primero Gabriela Dicker, que era la rectora que dejaba el cargo, ella decía, esto que viene es una continuidad. Y cuando tomó la palabra Flavia, ella decía, yo creo que hay que hacer todo de vuelta. Y en realidad las dos son pedagogas, ¿no? O sea, hay algo que continúa y hay algo que hacer todo de vuelta, especialmente en la universidad hay que hacer algo todo de vuelta, hay que pensar de vuelta las formas de construcción de los planes de estudios, de las carreras, de la metodología de enseñanza. Lo que quedó en evidencia también en la pandemia es que había materias que casi en cada materia uno leía lo que en otro lado se lee en una carrera completa y por el contrario había materias donde no se llegaba a 3 textos básicos de bibliografía. Digo, hay que pensar sobre la calidad y sobre cómo ponemos a circular saberes en el nivel universitario. Y en ese sentido, y esto atraviesa a todos los niveles, y creo que especialmente secundaria y universidad, hay que repensar las prioridades de contenidos. Tenemos currículums amplísimos, exhaustivos, que son inabordables y que no está claro cómo se relaciona una materia con la otra y por qué tenemos bloques de contenidos. Hay que repensar la cantidad de contenidos que ponemos en circulación, porque además el trabajo con tecnología como mediadora de la enseñanza supone temporalidades mucho más lentas. Hay una idea de que la tecnología acelera los tiempos, que es cierta. Ahora, el trabajo de dar una clase donde además los chicos o los estudiantes o los adolescentes van a producir usando tecnología es una clase más lenta. O sea, necesito mucho más tiempo. Entonces, tenemos que poder priorizar qué vamos a hacer y qué es fundamental que aprendan, porque si no el problema es que terminamos dando lo que podemos, por decirlo coloquialmente, o sea, haciendo el recorte que podemos hacer y lo hacemos nada más que porque no llegamos a dar todo el contenido, y no, como dice Melina Furman, ¿no? Por establecer metas de comprensión, es decir, qué esperamos que comprendan, y de todo esto que esperamos que comprendan, qué tiene que ser fundamental, qué podemos lo tenemos que tocar, pero no hace falta que sea tan en profundidad, y qué podemos dejar de lado porque en algún momento llegará ese aprendizaje, ¿no? Y es más superficial. Entonces creo que volviendo por ahí a la pregunta de cómo pensar esta educación post-pandemia con tantas articulaciones de tiempos, de espacio y demás, creo que tendríamos que pensar 4 cosas, ¿no? Que aparte yo me las anoté acá y ponía pensar en la primera palabra, ¿no? En el verbo que iniciaba como la frase. En primer lugar, pensar la totalidad de una materia, pero también la totalidad de los trayectos. Y eso supone acuerdos institucionales fuertes. Es decir, yo puedo pensar la totalidad de mi materia, que está bien, y cómo la planifico, ahora vamos a ver algunas cosas, pero sobre todo hay que pensar la totalidad de los trayectos, o la totalidad del nivel educativo, la totalidad de la carrera, la totalidad, digamos, del ciclo dentro de una carrera. Hay que pensar mucho más integralmente de lo que veníamos pensando ahora. Digo esto y pareciera que en realidad hay decisiones que se están tomando en el sentido absolutamente contrario.
Por ejemplo, en el nivel universitario hay una discusión que es si en realidad uno podría hacer X cantidad de materias como quiere, donde quiere, y al final tener el título, porque el título está compuesto como de, supongamos, 28 certificaciones. Eso tiene una parte que está muy buena, que es la posibilidad de que el estudiante pueda tomar decisiones y elegir qué va a hacer, pero tiene una parte que es el riesgo de que eso no tenga nunca una articulación y una coherencia. Entonces, en realidad, van a ser 28 pedacitos que nunca van a tener que ver entre sí, ¿no? Y como dice la Gestalt, todo es más que la suma de las partes. Entonces, pensar una trayectoria completa profesional no puede ser solamente el cumplir con tantos casilleros, ¿no? Tiene que haber, digamos, una discusión sobre la totalidad. Entonces creo que el primer desafío es este, tener de conversaciones y discusiones para pensar la totalidad de las propuestas que queremos acercar a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Pensar el espacio digital como algo más que un repositorio de contenidos. Hace muchos años quienes nos dedicamos a la educación a distancia decimos que en realidad el espacio digital es un territorio y por eso hablamos de dispositivo tecnopedagógico en el aula virtual y por eso decimos que hay que configurar ese espacio para preguntarnos o para pensar qué cosas queremos que pasen en ese espacio. Entonces no es solamente un canal de YouTube, no es solamente, es qué mediaciones queremos hacer, qué interacciones vamos a tener entre las personas en esos espacios digitales, porque son espacios de interacción y porque son espacios de socialización diferentes de la presencialidad y no pretendo que los usemos para sustituir la presencialidad, pero sí entender la riqueza completa que tienen esos espacios para poder articular junto con el espacio presencial en otras formas de construcción del conocimiento. Pensar para qué vamos a volver. Yo diría que más que para qué, a qué vamos a volver, qué vamos a hacer cuando nos encontremos juntos, teniendo otra vez el norte de que vale la pena, de que en esto que hicimos en esos 2 años pandémicos, que fue de un enorme esfuerzo, también perdimos algo. Y que eso que perdimos se notó, porque se notó en cuando nos volvimos a encontrar las dificultades de aprendizaje de los chicos, los aprendizajes no habían sido los mismos, las dificultades de socialización, el avance en problemas de salud mental, especialmente en adolescentes, en estudiantes universitarios. Entonces tiene sentido volver, no podemos poner en discusión eso porque si no vamos a seguir dejando a los chicos, a las chicas, a los adolescentes y a los jóvenes solos. Es decir, los vamos a seguir dejando que se arreglen con el TP, con el texto, con el video y en realidad tiene que tener sentido volver. Entonces tenemos que construir clases presenciales que valgan la pena, que los convoquen emocionalmente, que los convoquen intelectualmente, que los convoquen estéticamente. O sea, tenemos que pensarlos como espacios performativos mucho más que como espacios de escucha del relato de contenidos, excepto que ese relato sea apasionante y quien lo cuenta valga la pena, sea muy histriónico y valga la pena escucharlo. Pero quiero decir, tenemos que repensar qué vamos a hacer en las aulas físicas. Sentarnos en una silla, esperar que otra persona hable o que escriba en el pizarrón no tiene sentido. Tenemos que ser más, tenemos que poner mucho más imaginación para pensar cómo configurar ese espacio. Y finalmente, y aunque ya lo dije, lo quiero enfatizar, tenemos que establecer prioridades. No, o sea, tenemos que establecer prioridades en lo que queremos efectivamente que nuestros estudiantes aprendan. Yo me dedico, gran parte de mi línea de investigación principal tiene que ver con el diseño de materiales didácticos digitales. Durante muchos años trabajé un montón con materiales complejos, interactivos, no lineales, muy futuristas, muy diferentes a todos. Y lo que me pasó en pandemia es que fui a un podcast, ¿no? Fue como menos, la necesidad de hacer menos, de algo más simple, más chiquito, pero que tuviera un efecto más importante, que tuviera un contacto con los estudiantes mucho más cercano, que no implicara tanto esfuerzo. Creo que tenemos en ese sentido que establecer prioridades, que ir a lo más simple y que ayudarlos a construir aprendizajes sólidos, aunque sea de esas cosas fundamentales. Después podremos volver a romper las reglas y a seguir innovando, pero creo que el riesgo de ponernos la vara en ese lugar hoy es dejar a más gente fuera del sistema educativo de la que ya se fue. Entonces, en esto de volver, creo que tenemos que ser mucho más minimalistas
y muchos más claros en aquello que queremos que efectivamente ocurra con nuestros y nuestras estudiantes en las aulas. Yo creo que podemos charlar un poquito, Andrea, ¿te parece? Bueno, buenísimo, Valeria. Sabes que estuvimos recibiendo algunas preguntas de nuestra comunidad y lo primero que te quería pedir es si haces un breve comentario sobre los otros niveles, que tenemos algunos docentes de nivel inicial, de nivel primario, y la pregunta es, ¿vale la pena hablar de hibridez en esos niveles educativos? Te diría casi enfáticamente que no, pero no quiero ser tan, tan enfática. A ver, yo diría que no como opción, o sea, en el nivel inicial yo soy maestra de nivel inicial, así que a mí me convoca ese nivel particularmente. Yo creo que la mejor tecnología del nivel inicial sigue siendo la masa, la pala con la arena, la silla, jugar, treparse, la trepadora, o sea, hay algo de lo que pasa emocionalmente y cognitivamente en ese nivel que requiere necesita la materialidad. Eso no quiere decir que no podamos usar recursos digitales. Podemos usarlos perfectamente, podemos poner a los chicos, hay experiencias maravillosas de los chicos siendo fotógrafos, o sea, digo, hay cosas maravillosas que se pueden hacer, pero como complemento de lo fuertemente presencial, ¿sí? O en todo caso, incluso tecnología en el aula presencial. Yo no iría tanto por espacios digitales que complementen eso. Respecto del nivel primario, yo creo que sí se puede empezar a tener algunos espacios digitales, pero otra vez sobre el final de la primaria. Creo que acá hay algo que podemos como dinámica pensar, en esto de pensar la totalidad que yo les decía. Creo que tanto en primaria como en secundaria como en la universidad, los primeros años tienen que ser fuertemente presenciales y de poder construir las formas de habitar ese nivel, y que luego pueden ir integrando a partir de cuarto grado, por ejemplo, en la primaria pueden ir integrándose perfectamente carpetas de Drive, trabajos colaborativos en un texto, se les pueden dejar recursos para que miren perfectamente, o sea, creo que esas cosas pueden incluirse sin ningún tipo de problemas, por supuesto seleccionando los recursos adecuados, por supuesto dando las consignas y algo importante, y los apoyos. Porque piensen, todos tenemos una anécdota de cuando íbamos a la escuela primaria y la maestra decía trabajen en grupo y nunca jamás nos enseñó a trabajar en grupo, ¿no? Digo, entonces, está todo bien el trabajo colaborativo si vamos a enseñar cómo se trabaja de forma colaborativa, que no es solamente abrir un drive y todos pueden escribir, ¿no? Es enseñarles cómo se media, cómo se construye un texto entre todos. Entonces, digo, está bien, hay que acompañar esas formas más autónomas de aprendizaje, hay que poder acompañarlas desde la planificación y desde darles estrategias concretas. Y una cosa muy importante, especialmente en nivel inicial y en nivel primario, es hacer un pacto con las familias, hacer un contrato didáctico con las familias, porque si van a hacer los chicos trabajos en plataformas digitales que van a requerir entonces la asistencia de las familias, primero tenemos que garantizarnos que las familias estén en condiciones de dar esa asistencia, no todas lo están. Y después tenemos que establecer también cuál es el límite, ¿sí? O sea, cuál es el rol específico de la familia, que no es supervisar a la maestra, que no es mirar si en el otro grado o en la otra escuela el contenido es más interesante o no. O sea, cuál es el rol de esa familia acompañando entonces, a los chicos. Entonces, hay que pensar un contrato didáctico y hay que sentarse explícitamente a decir, bueno, vamos a necesitar ayuda de ustedes en esto y en esto, ¿no? O sea, como ser muy, muy explícitos para evitar cosas que sí pasaron en pandemia, que es que de golpe, por primera vez en toda la historia de la educación, los pedagogos decimos que una clase se compone de tres elementos, ¿no? La tríada didáctica es el docente, el estudiante y el contenido. Bueno, por primera vez en la pandemia, en el medio de eso hubo un padre, una madre, un abuelo, una abuela, alguien, y eso estuvo buenísimo en un montón de sentidos y en otros no, porque entonces eso también significó poner en discusión el rol del docente o descansar en las familias cosas que las familias no podían resolver, digamos. Entonces hay que repensar ese vínculo, fundamentalmente en primaria y en nivel inicial. Buenísimo, Valeria. Otra pregunta que aparece mucho y siempre nos preguntan cuando hablamos de tecnología ¿es posible pensar en la bimodalidad, en la hibridez, en contextos de baja disponibilidad tecnológica o de baja conectividad? Y ese es un problema grave que tenemos en Argentina y en Latinoamérica en general. La verdad es que la enseñanza con tecnología supone tener una infraestructura tecnológica que permita eso. Por ejemplo, si yo baso las clases en una clase por videoconferencia y mis estudiantes no tienen la conectividad suficiente para
estar con la cámara prendida, para estar, estoy empobreciéndoles la experiencia a ellos. Entonces es muy difícil pensar la hibridez y la bimodalidad con baja disposición tecnológica. Te diría en ese sentido que la bimodalidad tiene una ventaja, porque si usamos las herramientas adecuadas, se permite el acceso a contenidos con muy poca conectividad, y al no estar obligados a estar conectados en un determinado momento y un determinado horario, cada persona puede aprovechar los momentos en los que tiene mayor disponibilidad de cobertura, de cobertura de conectividad. Pero digamos que con baja disponibilidad es más difícil, por supuesto. Muy bien. Teníamos algunas preguntas también que nos comentaron algunos docentes que durante la pandemia habían salido enormemente de su zona de confort, que no tenían una experiencia previa de tener que sumergirse en las propuestas digitales y que todavía están terminando de aprender y de definir qué implica una planificación en la parte a distancia. O sea, siempre tuvimos más comodidad en lo que es nuestro salón de clase, en ese intercambio cara a cara, y ahora se encontraban con estas cuestiones. Si tuvieses que dar 3 tips para planificar nuestra parte a distancia, ¿qué nos Difícil. dirías? Yo les diría que la complejidad de la parte de la planificación a distancia es sobre todo que hay que anticipar demasiadas cosas. O sea, yo tengo que prever, en la presencialidad uno también lo hace, pero en la presencialidad tenemos mucho oficio para salvar las dificultades. En distancia no lo tenemos, o a lo mejor cuando aparece una dificultad ya es muy difícil resolverla en el momento. Entonces hay que anticipar muchas cosas. Hay que construir muy buenas consignas de trabajo, les diría por lo pronto, y no hay que dar por sentado nada. Eh, un claro ejemplo es decir, bueno, y, no sé, dejan la tarea en el foro. ¿En qué foro? ¿Dónde está el foro? Porque un estudiante puede entrar a un aula por distintos lugares y a lo mejor para mí es transparente que el foro está debajo de la consigna, pero el estudiante entró por un link que le llegó al mail y el foro no, para él no está bajo la consigna. Entonces digo, ser como muy explícitos en la consigna, y de paso, y en la medida que se puede, esto por ahí más las universidades que tienen campus virtuales o bueno, o en las escuelas que lo tengan, en la medida que se puedan, transparentar la construcción del aula virtual. Es decir, al principio decirles, no sé, en el tablón de novedades van a encontrar siempre tal cosa. En la solapa del trabajo en clase van a encontrar, o sea, ser explícito en cómo se construyó ese espacio virtual. Entonces, esto, explicitar la construcción del espacio virtual, anticipar mucho, tienen que pensar mucho y darles muchos elementos, tutoriales, o sea, no dar por sentado que porque los chicos o los adolescentes son jóvenes van a saber resolver tecnológicamente algo, porque en la práctica no pasa, y no tiene que ver con que no puedan resolver tecnológicamente, sino porque la tecnología puesta en un contexto de enseñanza para ellos es algo que no es normal, su naturalidad está puesta en los consumos culturales, entonces, puesta en la enseñanza, no saben qué se espera de ellos. Entonces, no dar por sentado nada, poner tutoriales, ser reiterativo, digamos, pero creo que con esas 3 cosas se puede empezar a pensar, perdón, no, y una cuarta que me parece muy importante, el tiempo de la educación a distancia es más lento. Entonces, si ustedes en la clase les dan a leer un texto y además que contesten 10 preguntas, puede ser que lo puedan resolver. Si se lo dan para hacer en 48 horas solos en su casa, puede ser que no lo puedan resolver, y no porque se colgaron, o sea, realmente porque es otra la forma de medir el tiempo en la distancia. Entonces, entender que hay que dar márgenes más largos. Y diría que al principio, si lo van a hacer por primera vez, monitoreen mucho eso hasta que ustedes mismos vayan entrenándose y ajustando cómo pueden ir pensando los tiempos. Perfecto. Y ahora que te estaba escuchando en estas sugerencias de la planificación, me lleva a otra pregunta importante que es, ¿y cómo los evaluamos en esas actividades que están haciendo directamente a distancia? Es como la pregunta, te diría, Andrea, es la pregunta que, a ver, nosotros en general los que trabajamos en esto tenemos una idea de la evaluación como formativa, es decir, que hacemos una evaluación en proceso, vamos viendo todas las instancias. Diría que, a ver, para evaluar específicamente las actividades a distancia, tenemos básicamente algunas ideas. En primer lugar, si lo que queremos es evaluar el producto, es decir, no sé, entré en un texto de análisis de tal cosa, lo que correspondería es
a esa consigna ponerle una rúbrica o al menos unos criterios de cómo voy a evaluar ese trabajo, ¿sí? O sea, que cuando los chicos hacen la actividad ya sepan qué es lo que la docente va a mirar o el docente cuando corrija eso. Porque eso baja las expectativas, o sea, eso baja la ansiedad, eso ayuda a ordenar las prioridades del trabajo y demás. Ahora, puede pasar que yo quiera evaluar el proceso, que es algo que me es más fácil hacer en la modalidad a distancia que en la presencialidad, porque en la presencialidad no siempre puedo mirar todo lo que está pasando. Si yo les pido, por ejemplo, un documento compartido a los chicos, yo puedo mirar las intervenciones parciales que van teniendo, las conversaciones que van teniendo en los comentarios. Puede pasar que yo quiera evaluar el proceso. Entonces eso hay que avisarlo de entrada, porque eso quiere decir que yo voy a estar mirando lo que escriben en ese documento. Hay que avisar que voy a estar mirando, entrando y viendo qué van a hacer, y hay que establecer criterios también, ¿sí? Creo que en todo caso una cosa muy importante, y sea presencial o sea a distancia, es el anticipar los criterios de evaluación, el decir qué espero que hagan y qué voy a evaluar cuando ustedes terminen esta instancia. Perfecto, muchas gracias. Recién vos decías, nombraste la palabra ansiedad. Y la pregunta es, ¿cómo podemos como acercarnos emocionalmente cuando estamos teniendo ese contacto a través de tecnologías? ¿Cómo podemos poner de alguna manera en juego un aspecto emocional dentro de nuestras aulas virtuales o las comunicaciones digitales para acercarnos un poquito en los momentos que estamos a distancia? Vos sabés que en el 2020, en la peor parte de la pandemia, al principio de todo, me pidieron que grabe unos videos para educar, ¿no? Y me decían, lo primero era, ¿qué les diría un docente hoy? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Y lo que yo le decía es, conéctense emocionalmente. La tarea no importa, el contenido no importa. Y entonces lo que yo les decía era, ¿cómo? Creen una playlist colaborativa, ¿no? Una playlist, ahora las nuevas generaciones dirían, creo que para vencer a Beck, no sé cómo se llama te digo, o sea, una playlist, cuando estoy deprimido ponemos esta playlist, cuando estoy bajón ponemos esta playlist, una playlist colaborativa, los memes, los stickers, o sea, creo que el humor es primero, digamos, habilitar como ese chiste, esa posibilidad de, precisamente de poner lo emocional ahí, ¿sí? Y de apelar a crear una confianza que implique que el otro, o sea, que lo estás registrando al otro como persona en lo que le está pasando, ¿no? Entonces, que siempre aparezca primero una pregunta por cómo es, una posibilidad de habilitar un diálogo de cómo estamos, antes de la tarea, ¿sí? O sea, permitir la pretarea, porque algo que pasó mucho, Andrea, en pandemia, es que nos conectábamos y listo, íbamos a la clase. Y todo eso previo que pasaba siempre en todos los niveles, que se llama pretarea, no estaba más. Entonces ahí es donde no había vínculo. Entonces, permitir que incluso en los espacios digitales haya pretarea, juguemos, pongamos cosas que no tengan que ver necesariamente con el contenido y la actividad escolar o universitaria, sino con conectarnos como personas y habilitar ese diálogo, ¿sí? En lo personal creo que la música y el humor son grandes aliados, otros encontrarán la literatura, no sé, frases, o sea, pero que sean juegos, que sea algo que no tenga ningún sentido, que no esté pensado para evaluar, que no esté pensado para después hilamos, no sé qué, o sea, que sea solamente para conectarnos entre las personas que estamos en ese espacio. Perfecto. Y estuvimos charlando esto de que estamos como en un momento de transición, tuvimos como una ruptura, estuvimos dentro de lo que es la pandemia y esta conexión totalmente a distancia, ahora estamos como volviendo, viendo a dónde volvemos, quién vuelve a las escuelas, a las universidades. Y la pregunta podría llegar a ser, ¿cuál pensás vos que es el mayor desafío que tenemos los docentes en este contexto? ¿A qué tenemos que estar mirando y estar atentos para regresar a las aulas, a las escuelas, a nuestros alumnos? Yo creo que hoy el mayor desafío no es didáctico. El mayor desafío tiene que ver con encontrarnos con lo que la pandemia nos dejó en tanto personas, ¿sí? Asumir las dificultades, porque creo que hubo un momento de euforia como esto llegó para quedarse y aprendimos todos y somos superpoderosos y de golpe revoleamos PDFs y ahora hay como un enfrentarnos a una realidad que es, bueno, todo lo que nos pasó a todos, ¿eh? A nosotros también, estamos cansados, estamos agotados, sigue siendo la vida cotidiana muy difícil en términos de volver a la rutina, porque pareciera que hay un ritmo que dice que tenemos que seguir a toda velocidad,
y en realidad nos está costando volver a toda velocidad, pero además necesitamos tiempos de pensar y no estamos teniendo tiempo para poder pensar en lo que nos pasó, que tenemos que procesar todos. Entonces yo creo que el desafío más grande hoy es no subirse a esa vorágine de todo lo que hay que cumplir, sino poder conectarse emocionalmente con los estudiantes y hacer estos tiempos de pausa y hacer estos recortes prioritarios de qué sí o sí y que lo demás ya se verá, digamos, más adelante, ¿no? Creo que esto es lo que más nos está costando. En algún punto tenemos esta exigencia de querer que todo vuelva a ser como antes y eso no es posible. Y en otros puntos tenemos también como una negación o como si no hubiese pasado nada, ¿no? Un claro ejemplo es el docente que un día le dice, pero están en tercer año. A los chicos que se pasaron 2 en pandemia no están en tercer año, o sea, están en su primer año de secundaria presencial, con 2 en los que hicieron lo que pudieron. Entonces, entender que están en otro lado los chicos y poder tener esa paciencia para acompañarlos en otras formas de maduración distintas a las que hubiésemos tenido si no hubiese habido una pandemia. Bárbaro. Y recién te escuchaba y me preguntaba, entonces, ¿cómo definirías vos que podríamos describir un contexto de calidad educativa en este momento? ¿Cuáles son esos elementos que para vos componen este año con esta particularidad, con todo lo que estamos viviendo, la calidad educativa? Una gran pregunta, Andrea, compleja. Por un lado, me parece que es eso, es la posibilidad de priorizar qué es lo que de verdad vamos a hacer. Para mí hoy es clave que un docente pueda pararse, mirar la totalidad del grupo y construir un plan de trabajo que implique tener una meta posible a la que llegar, que no sea cumplir con el ministerio ni con no sé quién, o sea, mirar con honestidad a sus estudiantes, mirarse con honestidad a sí mismo y construir metas posibles. Creo que hoy eso es la calidad educativa, pensando en garantizar aquellos aprendizajes que necesitan tener, sin ser ni benevolentes en esa visión tutelada de pobrecito se esforzó, ni tampoco tener un nivel de exigencia que ponga un nivel de presión más a una población ya de por sí dañada. Es muy difícil encontrar ese equilibrio. Pero para mí hoy la calidad educativa se mide en esto de tener un plan realista que puedo llevar adelante y que puedo sostener y defender ante las familias, ante mis autoridades, digamos, poder construir buenas alianzas con las familias y sobre todo dar espacios de mucha contención a los chicos para que puedan intentar retomar lo máximo posible una nueva normalidad, porque no es la normalidad, lo que se perdió no se recupera. Yo en eso no creo que las cosas tengan, no todo se recupera de todo el tiempo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, donde hay procesos vitales que son prioritarios, y entonces esos procesos son en ese momento, no son en cualquier momento, y se perdieron. Entonces, esto, como muy claro las metas, muy claro el plan de trabajo, mucha serenidad, y me parece que con eso se puede hacer una propuesta de calidad que les garantice a los chicos tranquilidad, bajar la exigencia, bajar la ansiedad y llegar a esa meta tranquilos. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, estamos llegando al final. Nosotros cerramos estas actividades abiertas pidiéndole siempre a nuestro invitado que nos deje una pregunta. Así que yo voy a ir saludando mientras te dejo pensar un Pensar. poco con qué nos podemos quedar pensando, qué propuesta para seguir movilizando estos temas que nos convocan podemos hacer. Y mientras que Valeria va pensando eso, yo les agradezco muchísimo haber estado del otro lado, sumarse a estos encuentros con nosotros para seguir pensando la educación, para seguir pensando la escuela, la universidad en estos contextos actuales. Y decirles que, como comenté al principio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir viendo qué otras actividades tenemos y la oferta de nuestras diplomaturas que están por comenzar ahora en septiembre. Así que ahora hablé un poquito, no sé, Valeria, si te di tiempo, ¿sí? Sí, me diste tiempo. Bien. Yo diría que los docentes cuando nos paramos en un aula, sea física o sea virtual, contamos una historia acerca de qué creemos que es la enseñanza, acerca de si nos importan o no nuestros estudiantes, acerca de si nos apasiona o no el contenido que enseñamos. Entonces la pregunta que yo les haría es qué historia están contando. Me encanta. Bueno, Valeria, la verdad, un placer estar ahorita charlando juntas con todo lo que nos compartiste para seguir pensando el contexto educativo en el que estamos, empezar a
a delinear un poco qué es esta hibridez en estos dos contextos que compartías, así que te quiero agradecer muchísimo, agradecerle nuevamente a la gente que está del otro lado, y te dejo este último minutito para que saludes y tu palabra final. Dale, no, gracias a vos, Andrea, a todos, a todo el proyecto, a la universidad y bueno, y por supuesto a toda la gente que estuvo escuchando. Un placer haber compartido este espacio con todos. Nos encontramos en la próxima y que estén todos muy bien. Hasta luego.